Capítulo 13. Hola, no tengo mucho más que decir aparte de agradecer a mis nuevos patrocinadores. Galborg, Andika Novianto, Murtuza Rigsby, Light y Emanuel Guzmán. Son geniales. La próxima actualización es Fate Coiling Sword. Eso es todo. El autor Nimteuriter se despide. Revisión beta realizada por Shigiya y Game Cruiser 55. Revisado por Shigiya y Gamer Cruiser 55. Tokonosu, si bien la escuela aún ofrecía una cantidad decente de provisiones para alimentar a los estudiantes y al profesorado durante un tiempo, fueron los diversos almacenes repartidos por el campus los que inicialmente interesaron más a Q que la cafetería. La mayoría estaban repletas de material de clubes. Equipo de alta calidad para el club de Kendo, Sojutsu, equipos deportivos, e incluso un taller lleno de herramientas eléctricas obsoletas y proyectos a medio terminar del club de manualidades. No precisamente diseñadas para la supervivencia, según muchos, pero sin duda útiles para fabricar armas rudimentarias. Eran herramientas hechas para estudiantes, no para profesionales, y mucho menos para guerreros. Eso lo puso en un aprieto. Aún así, Q se dirigió al almacén del club de Sojutsu, donde había un par de yaris expuestos. La mayoría de ellos, en realidad, no eran aptos para el combate, incluso después de reforzarlos con runas. Siendo sincero, apenas podían considerarse armas. «¿No puedes estar hablando en serio?», dijo Rei, mirando fijamente el arma de Sojutsu que sostenía en la mano mientras lo seguían hacia la entrada del gimnasio. «¿Vas a enfrentarte a esas cosas solo con eso?». Ella no fue la única que llamó la atención. Incluso Takashi y Go lucían visiblemente extravagantes con su atuendo. Lo mismo ocurría con Momo y Fumiko. «Esas cosas se rompen con frecuencia, no diría que es un arma ideal», comentó Momo. «Al menos coge un bate de béisbol del cobertizo de deportes», añadió el chico de pelo castaño. «Eso pesa más que un palo de juguete con el que pegas a Rei todos los días». «Sin ofender, Rei». La chica simplemente lo miró fijamente pero no dijo nada, mientras que Igo asintió antes de darse cuenta de que ella le estaba dedicando una mirada similar y rápidamente apartó la vista con incomodidad. Q agradeció la preocupación, pero al final, no importaba. Su objetivo era salvar a algunas personas, no salir a la guerra y masacrar a todos los no muertos. Al menos no todavía. Mientras dudaban, él se dirigió hacia la puerta y se volvió para darles instrucciones. «Mientras estoy fuera, vigilen bien el perímetro, ¿de acuerdo? Por lo que he visto, no puedo asegurar si los zombies seguían solo por la vista o por otra cosa. Depende. Algunos reaccionan más rápido que otros. Puede que los recién convertidos aún conserven sus sentidos, pero si los pierden con el tiempo, no lo sé con certeza, así que tengan cuidado. No hagan ruido a menos que sea necesario. Mantengan a todos en el gimnasio y empiecen a reunir suministros en el edificio principal». Recorrió con la mirada al grupo, asegurándose de que le estuvieran escuchando. «Vayan siempre en parejas. Nadie, ni chicas ni chicos, se mueve solo, jamás. Acompañen a un profesor o a alguien de confianza. Y escuchen con atención. Pase lo que pase, nadie abre esta puerta. Ni por nadie ni por nada, en serio. Me da igual si es otro alumno o alguien que pide ayuda a gritos. Si la abren sin pensar, ponen en peligro a todos los que estamos aquí. No intenten hacerse los héroes si no pueden proteger primero a quienes dependen de ustedes y a sí mismos». Fue duro, pero necesario. Incluso salir ahora a buscar a Yoshito era arriesgado. Pero al menos, tenía la posibilidad de salvar a ese hombre. Era una decisión que podía tomar, algo que aún no se podía decir de los demás. «Al menos llévame contigo. Estoy justo detrás de ti, vamos». Dos voces, pronunciadas al unísono, rompieron el silencio. Se giró y vio a Rei y Saeko frente a frente, con expresiones que contrastaban. Una, divertida. La otra, con un matiz de irritación. Rei se cruzó de brazos y habló primero. «Hay demasiados por ahí. Necesitas a alguien que te cubra las espaldas. Y si vas a salvar a alguien, es probable que otros también necesiten ayuda. Mi padre me enseñó primeros auxilios. Puedo atender lesiones si llega el caso». Buen punto, pero si se trataba solo de heridas superficiales, unos cuantos hechizos básicos eran más efectivos que las tiritas. «Puedo decir lo mismo de mí», murmuró Saeko, con un tono seguro como si ya supiera a quién iba a elegir. Si bien respeto la habilidad de Rei como la segunda mejor practicante de Sujutsu de nuestra escuela, sigo creyendo que no está a mi altura.
Rei le lanzó una mirada severa ante aquel pequeño comentario, pero Saeko permaneció impasible. En lugar de discutir con alguno de ellos, Kun metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda. Señaló a Saeko. Sois cabezas. Luego a Rei. Eres cruz. Dicho esto, lanzó la moneda al aire. Dio una vuelta, dos, y luego cayó en la palma de su mano. La golpeó contra el dorso de su otra mano y la mostró. Cabezas. Ahí lo tienes. Además, probablemente sea la mejor opción, dijo, guardando la moneda en su bolsillo. Necesito a alguien de confianza que se encargue de todo mientras no estoy. Se acercó a Rei y le puso una mano suavemente en el hombro. Ella no pareció contenta con su decisión. Sé que puedo contar contigo. Y seamos honestos, hay algunos viejos turbios aquí que podrían causar problemas no solo a los estudiantes, sino que también podrían intentar ligar con Kyoko de nuevo, por lo que sé. Mantente alerta. Le dirigió una mirada significativa a la chica de cabello castaño anaranjado. Ella abrió los ojos ligeramente, adivinando ya a quién se refería, aunque dudó. Antes de que pudiera responder, Igou se acercó a ella y le dio una palmadita en la espalda. Como él dijo, no estás solo en esto. Nosotros también te apoyamos. ¿Verdad, Takashi? Takashi asintió de nuevo, aunque todavía parecía inseguro de sí mismo. ¿Eh? Ah, sí, puedes contar con nosotros. Respondió el chico, inicialmente distraído por algunos de los zombies cerca de la puerta. Observó con atención sus rostros inexpresivos, como si intentara reconocer a alguien. Algunos de los alumnos problemáticos ya están empezando a armar jaleo, pidiendo comida y que les devuelvan sus pertenencias de clase. Será mejor que nos encarguemos de ellos antes de que nos den más problemas, nosotras también ayudaremos. Intervino Momo, haciendo el signo de la victoria. Entre mi encanto y la carita linda de Fumiko, mantendremos a raya a esos alborotadores. ¿Quién se atrevería a meterse con este equipo de ensueño? Le dio un codazo a su mejor amiga, que llevaba gafas, manteniendo su energía desbordante incluso cuando los zombies acechaban tras las puertas. Ese es el espíritu. Con una leve sonrisa y un gesto de agradecimiento a las dos chicas y a los chicos, Ku se giró y se dirigió hacia Saeko, agachándose justo delante de ella de espaldas y con los brazos extendidos hacia atrás. Su postura le valió una mirada inmediata. Saeko ladeó la cabeza, entrecerrando ligeramente los ojos mientras intentaba descifrar su comportamiento. Los demás también lo miraron con extrañeza, sin saber si se trataba de una broma. No tenemos tiempo que perder. Será mucho más rápido si corro cargándote, dijo sin el menor atisbo de vacilación, como si su sugerencia fuera lo más natural del mundo. Los demás no dejaban de mirar, sin saber muy bien cómo interpretar la imagen de un hombre agachado de esa manera, esperando a ser montado. Pero Saeko solo dudó un instante antes de que su expresión cambiara. Había vislumbrado una pequeña parte de lo que alguien como él era capaz de hacer durante la pequeña persecución que ella había protagonizado anoche por el bosque, y como ya conocía su magia, no tardó en atar cabos. Sin decir una palabra más, se acercó, rodeó su cintura con las piernas y su cuello con los brazos, asegurándose perfectamente. Ku se despidió brevemente de los demás. Con Saeko aferrada a él, saltó hacia el muro exterior de un solo brinco, agarrándose al hormigón con una mano y elevándose a ambos sin esfuerzo aparente. Corrió a toda velocidad por la parte superior, manteniendo el equilibrio con una facilidad sobrenatural, para luego lanzarse al otro lado con un impulso fluido. Todo ello para asombro de todos los espectadores. Eso definitivamente no es algo que una persona normal pueda hacer. La horda de antes, se ha reducido, murmuró Saeko contra el viento, observando la zona cercana a la entrada de la escuela y la calle misma. Ella tenía razón. Su mirada recorrió la zona al aterrizar. La horda que antes se agolpaba en las puertas, docenas de criaturas gimiendo de hambre irracional, prácticamente había desaparecido. En su lugar, unos 5 vagaban sin rumbo, tropezando a ciegas. Otros 2 muertos vivientes permanecían cerca de la puerta principal, con sus rostros inexpresivos presionando contra los barrotes de hierro, sus mandíbulas moviéndose inútilmente mientras intentaban alcanzar algo a través de las rendijas, incapaces de avanzar pero demasiado atontados para rendirse. Así que, si después de un tiempo no se oye ningún sonido o ya no ven a nadie, la mayoría se dispersa. Pero supongo que incluso entre los no muertos hay algunos testarudos.
Tomó nota de esto para sí mismo, con la esperanza de compartir la información con otros estudiantes más adelante. Es mejor así, dijo Q mientras corría. Reforcé las puertas, pero es solo temporal. Si se les aplica demasiada fuerza, acabarán desprendiéndose de sus bisagras. Mis runas no durarán para siempre. También se pueden reforzar las estructuras. En resumen, es un hechizo básico que usaba con frecuencia allá por Out. Útil en caso de apuro. Estuvo a punto de mencionar algo que no debía, sobre un hechizo usado en la antigua Irlanda, pero se contuvo antes de que las palabras salieran de su boca. Nadie aquí entendería ese contexto, y es mejor evitar malentendidos innecesarios que complicarían las cosas. Si tienes curiosidad, el hechizo es tan simple como suena. Hace que las cosas difíciles sean más difíciles y las cosas afiladas más afiladas. Eso provocó una risita discreta en Saeko, un sonido grave en su garganta. No sonaba burlona, sino simplemente divertida. Esa es una descripción bastante práctica para algo tan útil, comentó, con una leve sonrisa en los labios. Aunque imagino que existen numerosas aplicaciones para semejante hechizo, más allá de simplemente reforzar puertas. Sobre todo en nuestra situación actual. Por muy útiles que sean, es mejor no depender demasiado de ellas, ya que solo yo puedo usarlas. En realidad, podría enseñárselo a otros, pero es mejor no imponerlo como una regla estricta. Probablemente solo recurriría a ello en las circunstancias más extremas. Por no mencionar que su propio uso de la magia rúnica era mucho más rudimentario que el de quienes la practicaban, aunque, para los estándares de un mago, no se diferenciaba de un maestro. El irlandés rara vez recurría a runas simples, incluso durante la Guerra del Santo Grial. No se podía decir lo mismo en este mundo, pues aún no había comprobado del todo en qué se diferenciaban sus runas aquí de las de su propio mundo. Llegaron al borde del muro y Q se dejó caer, sus botas aterrizaron con un sordo golpe. Sin perder un instante, salió disparado, acelerando como si acabara de pisar el acelerador de un coche deportivo. El viento los azotó y Saeko apretó el agarre al instante. Sus muslos se cerraron alrededor de su cintura como una tenaza, sus brazos le apretaron los hombros como si intentara fundirse con él. ¿Piensas aplastarme antes de que los zombies tengan la oportunidad? Gritó Q por encima del murmullo del aire, con un tono seco pero divertido. Si me dejas caer, me aseguraré de que sean el menor de tus problemas, replicó ella, con voz firme a pesar de la confusión del movimiento. Se rió entre dientes, acelerando aún más el paso. Entendido. Pero si me estrangulas ahora, ambos seremos comida para zombies. Saeko no aflojó el agarre, pero su tono se suavizó ligeramente. Simplemente no me des motivos para hacerlo. Siguió avanzando, ignorando a algunos zombies que intentaban atraparlo, pero simplemente los esquivó sin darles oportunidad de rodearlo, sin siquiera mirarlos. Su número era lo suficientemente escaso como para no llenar las calles como antes. Aguzó el oído. Oía ruidos a lo lejos. Gritos débiles pero claramente audibles. El chirrido de los neumáticos contra el asfalto. El estruendo de las explosiones. Disparos secos que rasgaban el aire y cristales que se rompían. La ciudad se ha sumido en el caos, comentó Saeko, manteniendo la misma calma incluso mientras el mundo a su alrededor se convertía en caos. Sería sorprendente que no hubiera sido así. No creo que esos helicópteros de antes vinieran aquí para eliminar a la horda. Probablemente establecieron una base en algún lugar o transportaron gente, esta ciudad ya ha caído. No podía culparlos, simplemente había demasiados zombies. La mejor manera de eliminarlos sería mediante una erradicación total con la ayuda de bombas. Ojalá no fuera necesario llegar a eso. Esto se extendió demasiado rápido, pensó con amargura. Si solo hubiera sido la horda que entró desde afuera, no habría alcanzado este nivel tan pronto. Algo más sucedió. Alguien debió de cambiar de bando durante la protesta frente a la alcaldía. Ahí fue donde se intensificó. Ahí fue donde empezó a descontrolarse. Apretó la mandíbula. La verdadera naturaleza de la infección seguía siendo un misterio. ¿Se trataba solo de picaduras? ¿Sangre? ¿Partículas en el aire? Había demasiadas variables y muy poco tiempo para comprenderlo en el momento en que apareció por primera vez. En aquel entonces, sabías cómo iba a caer esa moneda, ¿verdad? Nunca tuviste la intención de elegir a Rei. No le sorprendió oírla decir eso. Rei no está preparada para esto, dijo tras una pausa.
Nunca se ha enfrentado a una matanza así. No a una en la que el enemigo fuera el vecino de alguien, el compañero de clase de alguien. Aunque estén muertos por dentro, aunque hayan perdido la razón, no es fácil mirarlos a los ojos y acabar con ellos. En el peor momento, no sé si durará o no. Lo último que quiero es que se derrumbe en medio de una pelea. O que se niegue a matar a un zombi porque lo conocía. No la estaba juzgando, simplemente estaba diciendo la verdad, sin más. Ya lo había visto antes, había tratado con gente como Rei en el pasado y sabía cómo terminaba todo. Saeko se dio cuenta de que había hecho la llamada solo por eso, y no pasó por alto el significado. Era algo práctico, no personal. Ah, ¿sí? ¿Eso significa que me elegiste porque creías que yo era capaz de matarlo sin dudarlo? No sé si tomarlo como un insulto o un halago. Qué valiente eres al decirme eso. ¿Me equivoco? Por nuestra conversación anterior, es evidente que la vista de la sangre no te inmuta. ¿Qué te convierte en la mejor, o al menos en la que menos problemas me causará cuando esté rodeada de una horda de zombies? Sé que Rei quiere ayudarme, pero aún no está preparada. Reveló sus verdaderos pensamientos, la mayoría de los cuales ya conocía y había considerado antes de tomar su decisión. El lanzamiento de la moneda fue principalmente una pequeña artimaña que usó para tranquilizar a Rei y hacerla sentir menos mal. Sin duda te preocupas mucho por ella, pero, por desgracia para ti, tendrá que acostumbrarse a lidiar con estas cosas. Mira a tu alrededor. No es solo Rei, sino que todos los estudiantes tendrán que adaptarse. ¿De verdad crees que podrán luchar contra estos zombies? No, no lo harían, y probablemente nunca lo harán. Aunque se esforzara al máximo para entrenar a esos estudiantes, no todos podrían soportar la presión, y algunos se derrumbarían. Cada persona es diferente, y no todos podrían aceptar tan fácilmente la visión de la muerte y adaptarse en cuestión de horas o días. Solo hay que darle tiempo, tiene la fuerza de voluntad necesaria para superar este lío. Y entre el alumnado hay muchos chicos y chicas con mucha determinación. ¿Soy una de ellas? Susurró ella, con voz baja y cerca de su oído, su aliento cálido contra su piel. Su cuerpo se presionó contra su espalda, su generoso pecho se notaba claramente al aplastarse suavemente contra ella, y sus piernas se movieron ligeramente, sus zapatos rozando sus pantalones de una manera demasiado deliberada. Si no fuera porque él corría a toda velocidad calle abajo con ella aferrada a él como una mochila, todo aquello podría haber parecido francamente escandaloso. Jejeje, te estás volviendo bastante atrevida, ¿eh? Dado que puedes decir eso estando rodeados de cadáveres devoradores de carne, puedo decir con certeza que no tengo que preocuparme por ti. Además, no soy ningún santo ni caballero, muchacha. Sigue así y me aseguraré de que no puedas caminar derecha a la mañana siguiente después de que salvemos a Yoshito. Una risita escapó de sus labios al sentir que la chica se quedaba inmóvil detrás de él, probablemente sin esperar una respuesta directa. ¿Eso es una amenaza? ¿Una promesa? Sonrió, saltando a través de otra pila de cuerpos, brincando sobre más en las calles y los coches, moviendo los brazos rítmicamente de un lado a otro, su postura inalterable mientras seguía corriendo sin mostrar signos de agotamiento. Tras recuperarse de la respuesta del irlandés, Saeko continuó la conversación. Hablando de eso, ¿dónde está tu amigo? La ciudad es bastante grande. Intentar rescatar a alguien por este distrito o al otro lado de la ciudad son dos situaciones completamente distintas. No me digas que pensamos simplemente correr a buscarlo sin ningún plan. Dicho esto, la miró con curiosidad por encima del hombro. En realidad, no es un mal plan. Mientras estés conmigo, no te pasará nada malo. Saeko parpadeó. Una vez más, este hombre tenía la habilidad de pillarla desprevenida. O era completamente intrépido o simplemente tan seguro de sí mismo que no contemplaba el fracaso como una opción. Pero en lugar de poner los ojos en blanco o suspirar con exasperación, se sorprendió riendo. Había algo extrañamente reconfortante en su seguridad, por absurda que fuera. Apoyó suavemente la barbilla en su hombro, dejando que el viento le revolviera el cabello mientras se movían. La sensación de velocidad y la brisa le producían una sensación de calma. Entrecerró ligeramente los ojos con una sonrisa. Ya veremos. Q ajustó ligeramente su agarre y luego lanzó una mirada hacia atrás con voz seca y burlona.
Si bien aprecio la suave sensación contra mi espalda y el placer de tener a una mujer hermosa pegada a mí, no me vendría mal que me indicaran cómo llegar. Yoshito dijo que estaba en el puente. ¿Conoces algún atajo que pueda tomar? Su tono seguía siendo informal, pero la pregunta tenía peso. No era que él mismo desconociera el camino. Había recorrido esa ruta docenas de veces y probablemente podría seguirla dormido. Pero esas carreteras, aunque familiares, le llevarían demasiado tiempo. Incluso a su ritmo actual, por las calles normales tardaría 10 minutos en llegar al lugar. 10 minutos era una eternidad en un mundo donde un hombre y su familia podrían estar ya rodeados. Necesitaba un camino más rápido. Los brazos de Saeko permanecieron firmes alrededor de su cuello, pero sus ojos comenzaron a escudriñar los alrededores. Frunció ligeramente el ceño mientras intentaba relacionar lo que veía con el trazado de la ciudad que tenía en mente. A un lado, los árboles se difuminaban ante ellos. Al otro, una valla parpadeaba intermitentemente. Y más allá, una colina descendía hacia el este. Murmuró, más para sí misma que para él al principio. Un momento. Si estamos donde creo que estamos, giró la cabeza, mirando por encima del hombro de Q para observar un poste de luz oxidado y un cartel destrozado que sobresalía del suelo cerca de una acera agrietada. Sí. Si seguimos hacia el sureste, deberíamos llegar al antiguo canal de desagüe. Ahora está seco, pero atraviesa la mayoría de las calles secundarias y desemboca cerca de la zona industrial. El puente está a solo unas cuadras de allí. Ahorraremos al menos 6 minutos si mantenemos tu ritmo. Asintió con firmeza, ajustando su postura sin dudarlo, y se dirigió hacia un callejón cercano que descendía por una pendiente pronunciada. Sus botas rozaron brevemente la grava suelta, pero mantuvo el equilibrio en todo momento. Bien. Con eso bastará. El viento aullaba junto a sus oídos mientras el terreno los canalizaba entre muros de hormigón desgastados y tuberías corroídas. Saeko se aferró a él sin esfuerzo, pero no pudo reprimir un leve jadeo cuando su cuerpo se sacudió contra el de él. El impacto le provocó vibraciones inesperadas en el pecho y la parte inferior del cuerpo. La sensación rozaba lo placentero, aunque ligeramente incómodo, pero se encontró adaptándose al ritmo en lugar de apartarse. Esta es la calle Shikanai, si no recuerdo mal, dijo, con la voz algo temblorosa, ya que el ritmo agitado de sus movimientos le dificultaba concentrarse. Hay un proyecto de construcción conjunta en marcha 2 calles más adelante a la derecha. Si puedes saltar la pared, te ahorrarás un largo rodeo. Quizás te ahorre un minuto, como mucho. Eso es más que suficiente. Con otro arranque de velocidad que casi la hizo caer, la chica se aferró a él con fuerza, esforzándose por concentrarse. Observó con incredulidad cómo el chico corría hacia el edificio en construcción que ella le había señalado, un gran estacionamiento de varios pisos. En lugar de simplemente saltar la pared, se metió directamente en ella, trepando 2 pisos más arriba. ¿Por qué estamos aquí arriba?, preguntó, y su única respuesta fue una risa siniestra que, una vez en su vida, le provocó un escalofrío de pavor en el estómago, y la advertencia que la acompañaba no ayudó. Aguanta, espero que no tengas miedo a las alturas. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par cuando, por primera vez, su calma se rompió y fue reemplazada por la incredulidad al ver al hombre al que se aferraba a acercarse al borde, sin dudar en saltar al aire, con sus cuerpos cayendo en picado. ¿Estás loco? Jajaja. Lo único que consiguió fue una risa, mientras ambos caían en picado, saltándose el camino del que hablaba abajo y dirigiéndose directamente a la azotea de un edificio. Se le erizó la piel, pues caer desde semejante altura sería prácticamente mortal, así que cerró los ojos justo antes de aterrizar en la azotea. Uf. Pero en lugar de eso, el irlandés de pelo azul aterrizó con los pies, absorbiendo la mayor parte del impacto, y el suelo bajo sus pies se agrietó ligeramente. La chica sintió que le salía un poco de aire de los pulmones, pero aparte de eso, se encontraba bien. Esto será más rápido, dijo mientras seguía corriendo hacia el borde de la casa y procedía a saltar de nuevo, saltando de tejado en tejado mientras esquivaba la carnicería que ocurría en la calle debajo de ellos. Sin prestarle atención, Saeko miró a varios civiles que no se habían convertido, y los policías intentaban levantar una barricada, disparando a cualquiera que se acercara.
Pero esos mismos policías no estaban precisamente en su mejor estado, sus ojos llenos de terror mientras seguían disparando cuerpo tras cuerpo, zombie tras zombie, pero seguían llegando más. Algunos incluso dudaron en disparar al encontrar a unos pocos civiles que aún no se habían convertido entre la horda, jadeando, aferrándose a sus hijos, rogando que los salvaran. Es demasiado tarde para ellos, susurró Q, sin rastro de la sonrisa que antes adornaba su rostro. Aunque no bajó la mirada, parecía comprender lo que sucedía. Parece que varía de persona a persona, pero en el momento en que se infectan, esa persona está prácticamente muerta. Puede tardar segundos o minutos, y algunas personas ni siquiera son conscientes de ello. Incluso si lo saben, para la mayoría, no hay manera de que dejen ir a sus seres queridos, aunque eso les cueste la vida. Por mucho que quiera, solo soy una persona. No puedo ayudar a todos. Tendrán que aguantar y sobrevivir hasta que pase la tormenta. En ese preciso instante, la madre que sostenía a su hijo gritó cuando el pequeño cobró vida y se abalanzó sobre ella, desgarrándola con un chorro de sangre que salpicó a los zombis circundantes y aterrorizó a los policías del otro lado, quienes, desesperados, continuaron disparando. Pronto, se quedaron sin munición y sin posibilidad de escapar. Finalmente, fueron superados, mordidos y devorados. Romper su hermano había cambiado. Esa fue la conclusión silenciosa a la que llegó Amy tras observarlo durante los últimos días, cada uno lleno de sutiles cambios y silencios incómodos. No era solo una cosa. Era todo. La forma en que miraba por encima del hombro, incluso cuando no había nadie detrás de él. La forma en que parecía más pequeño, no en tamaño, sino en confianza. No hace mucho, había sido ese hermano mayor raro y algo problemático que se paseaba por el barrio con una sonrisa despreocupada y la costumbre de meterse en líos con cualquiera que lo mirara mal. Solía frecuentar a las pandillas locales, entrando y saliendo de peleas callejeras como si fuera parte de su rutina diaria. Y entonces, una noche, llegó a casa magullado y maltrecho de pies a cabeza, cojeando por la puerta principal con la camisa ensangrentada y sin decir una palabra a nadie. Como era de esperar, Amy entró en pánico. Lo primero que pensó fue que se había metido en otra pelea, tal vez una disputa territorial que se había descontrolado. Sus abuelos, por supuesto, no sabían nada de eso. Para ellos, seguía trabajando a tiempo parcial en un taller mecánico, tal como él decía. Se preocuparon por los moretones y lo hicieron descansar, completamente ajenos al mundo en el que se había visto envuelto. Pero ella sabía que no debía hacerlo. Cuando lo acorraló más tarde, presionándolo para que dijera la verdad, ni siquiera intentó mentir bien. La miró con una expresión que ella no supo definir, una mezcla de miedo y vergüenza, y murmuró en voz baja. Mi hermano mayor conoció a un tipo realmente aterrador. Los extranjeros dan miedo. Eso fue todo. Sin detalles. Sin nombres. Solo esa críptica confesión y una mirada atormentada en sus ojos. Fue extraño, por decirlo menos, pero ella no insistió. Todavía no. Amy siempre supo que eran diferentes. Claro, eran hermanos, pero ahí terminaban las similitudes. Su hermano parecía sacado de un árbol genealógico completamente distinto. Rasgos más marcados, cabello más claro y un tono de piel que no se parecía al suyo. Era como si alguien hubiera mezclado los planos. Con los años, había oído los murmullos. Los vecinos murmurando sobre lo fuera de lugar que era, cómo parecía más extranjero que japonés. Incluso cuando intentaba ser amable, la gente lo trataba como a un extraño. Ella misma se lo había preguntado de pequeña. ¿Sería adoptado alguno de ellos? ¿Su madre tendría una aventura secreta con algún extranjero? Nunca preguntó, sin embargo. Él seguía siendo su hermano mayor. Luego estaba el coche. El elegante y caro coche blanco que solía presumir con esa sonrisa arrogante había desaparecido de repente. Había vuelto a usar su viejo sedán oxidado, ese que vibraba cada vez que frenaba. Otra señal de alarma. Cuando ella le preguntó qué había pasado con el coche blanco, él la despachó con una excusa vaga sobre que el jefe lo quería de vuelta para venderlo. Ella no le creyó ni por un segundo. Pasaron los días. Entonces, mientras los dos limpiaban la casa juntos, ella lo volvió a ver. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y se quedó paralizado. Enderezó la espalda, tensó los hombros y, al contestar, su voz tembló levemente. Aniki. Esa fue la palabra que usó.
Amy ya la había oído antes, por supuesto. Hermano mayor, término usado entre pandilleros y gente de Lampa, igual que en las películas y los animes. Pero esto no sonaba como las típicas bromas que había escuchado entre él y sus viejos amigos. Esto era diferente. Había respeto en su voz. Quizás incluso miedo. Tras la llamada, preguntó quién era. Se encogió de hombros levemente, sin mirarla a los ojos. Solo un viejo amigo. No hay de qué preocuparse. Sí, claro. Como si los rostros pálidos y las manos temblorosas fueran reacciones totalmente normales al hablar con un amigo. Su preocupación comenzó a transformarse en algo más grave. Una persistente sospecha de que se había involucrado en algo aún peor que antes. Algo real. Algo organizado. Algo parecido a la yakuza de verdad. Los días se confundían. Cada vez que recibía esa llamada, se marchaba. Siempre en coche. Siempre regresaba tarde. A veces después de medianoche. Nunca decía a dónde había ido, ni siquiera daba una pista de lo que hacía. Y mientras tanto, su cuenta bancaria parecía vaciarse cada vez más. La comida escaseaba. Las luces parpadeaban con más frecuencia. Los varios meses de alquiler atrasados se cernían como una sombra al final de cada semana. Empezó a pensar en buscar trabajo. Aunque fuera a tiempo parcial. Algo que la ayudara. Pero, ¿quién contrataría a una estudiante de primaria? Ni siquiera miró su currículum, en un sitio incluso intentaron llamar a los servicios de protección infantil y entonces, una noche, todo volvió a cambiar. Llegó tarde a casa, como de costumbre. Tenía los zapatos embarrados y parecía cansado, como si no hubiera dormido en días. Pero esta vez, llevaba algo en las manos. Una bolsa de lona grande y pesada, de las que usan los atletas o los viajeros. La dejó caer sobre la mesa con un golpe seco que hizo vibrar ligeramente el suelo. Intrigada, abrió la cremallera y se quedó paralizada. Dinero en efectivo. Montones. Gruesos fajos llenaban cada centímetro de la bolsa. Sus ojos se abrieron de par en par. Se le secó la boca. Solo había visto dinero así en películas de acción. Películas de atracos. Redadas antidroga. No en la vida real. Nunca en su diminuta sala de estar. Su voz se quebró al hablar. ¿Robaste un banco? Solo bromeaba a medias. En realidad, no lo hacía. Él se dio la vuelta sin responder, pero esta vez ella no le dejó marchar. Le bloqueó el paso, con los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas que brotaban sin control. Basta de mentiras, dijo con la voz quebrándose. Hablo en serio. Quiero la verdad. Toda la verdad. Su voz no se elevó. No hacía falta. Las lágrimas hablaban más alto que cualquier palabra. Y finalmente, tras un largo silencio, su hermano suspiró. Y comenzó a hablar. Escucha, Amy, confías en tu hermano mayor, ¿verdad? Apenas, respondió secamente. Yoshito no era precisamente un ejemplo de fiabilidad. Claro, tenía buenas intenciones y siempre cuidaba de ella y de sus abuelos, pero cuando se trataba de asuntos importantes de la vida, como la constancia, la honestidad o planificar con más de 5 minutos de antelación, solía fallar estrepitosamente en la gestión. Tenía la costumbre de exagerar la verdad hasta el límite, y luego fingir sorpresa cuando nadie se la creía. Esta vez hablo en serio. Para empezar, no he robado ningún banco. Aniki me mataría si alguna vez intentara algo tan estúpido. Al menos ese Aniki suyo, quien quiera que fuera, parecía haberle hecho entrar en razón a su testarudo hermano. Se propuso agradecerle a esa misteriosa figura si alguna vez tenía la oportunidad. Si había logrado que Yoshito usara un poco de inteligencia, se merecía una medalla. Tu hermano se topó con algo increíble. Algo sacado de una película de terror de madrugada. Cosas que ni te creerías si te las contara. Pero es real, y está pasando aquí. Ahora mismo. Todos están en peligro. Pero yo soy fuerte, y nuestro hermano mayor es aún más fuerte. Así que no te preocupes. Los mantendré a salvo, y vamos a sobrevivir a este apocalipsis. ¿Apocalipsis? Repitió, alzando las cejas. ¿De qué estás hablando? No tienes ningún sentido. Te lo explico después. Ahora mismo, si no estás cansado, ayúdame a empacar. Tengo que recoger algo de casa de un amigo, pero necesito que te asegures de que el abuelo y la abuela estén listos para salir de casa en cualquier momento. Su tono había cambiado. Nada de bromas ni de restarle importancia a las cosas.
Solo urgencia, clara e inquebrantable. Antes de que ella pudiera preguntar más, le puso un papel en la mano, le cerró los dedos alrededor y la miró con seriedad. Era la combinación de la caja fuerte de su habitación. La que nunca le habían permitido abrir, por más que se lo pidiera. Dejó su bolsa de lona en el suelo sin siquiera mirarla, cogió unos cuantos fajos de billetes de la parte superior y salió corriendo. Unos instantes después, oyó el rugido del motor del viejo coche arrancar y desvanecerse en la distancia. Se quedó allí, inmóvil por un instante, con el papel aún en la mano. La chica pelirroja no podía estar más confundida. Su hermano, el cobarde, el embaucador, el exagerador empedernido, de repente se comportaba como el protagonista de alguna película de acción distópica. Pero a pesar de todos sus defectos, jamás, ni una sola vez, había hecho nada que pudiera ponerla en peligro a ella o a sus abuelos. De eso, al menos, ella estaba completamente convencida. Así que ella siguió sus instrucciones. Recorrieron la casa con rapidez y sigilo, recogiendo lo poco que tenían. Camisas viejas y abrigos heredados, doblados a toda prisa y metidos a la fuerza en un par de mochilas desgastadas. Añadió la pequeña bolsa de tela que contenía los medicamentos de sus abuelos, pastillas para el corazón, insulina y suficientes vendas como para hacer suspirar a una enfermera. Los despertó con suavidad. Su abuelo se movió primero, luego su abuela, ambos parpadeando, confundidos, mientras ella les explicaba lo que sucedía. O mejor dicho, repetía palabra por palabra lo que Yoshito le había contado. Para su sorpresa, no lo cuestionaron. Ni una sola queja, ni siquiera una ceja arqueada. Simplemente asintieron, se dirigieron lentamente a la sala de estar y se sentaron juntos en silencio, esperando. Luego vino la caja fuerte. Se quedó de pie frente a él. Los números en el papel la miraban fijamente. Uno por uno, giró el dial, sintiendo como cada clic se ajustaba a su posición. La cerradura se abrió con un chasquido. Se le cortó la respiración. Dentro había una pistola. Su mano se cernía cerca de ella. Pequeña y pesada, pero inconfundiblemente real. Parecía más antigua que las que había visto en las películas, menos elegante, más utilitaria, pero al fin y al cabo era un arma de fuego. Su mente se puso en marcha a toda velocidad. ¿Una pistola? ¿En serio? Dejó escapar un suspiro que oscilaba entre la incredulidad y la exasperación. ¿De verdad lo hiciste, no, idiota? ¿De verdad te metiste en líos con la yakuza local, verdad? Eso explicaría el dinero. El pánico repentino. Las advertencias crípticas. No era de extrañar que quisiera que los empacaran. Probablemente había robado dinero a alguien peligroso, y ahora tenían que huir de la ciudad antes de que lo atraparan. De todas las maneras de solucionar nuestros problemas, tenías que elegir la más dramática. ¿No podías haber buscado un trabajo normal? Se sentó en el borde de la cama y miró fijamente la caja fuerte. Una opresión se instaló en su pecho, no solo miedo, sino una extraña y dolorosa tristeza. No quería irse de allí. Era una casa vieja y estrecha, con ventanas que dejaban pasar corrientes de aire y moho en los rincones, pero seguía siendo su hogar. Y sin embargo, ¿qué dejaban realmente atrás? ¿Amigos? No muchos. La mayoría la evitaban, asustados por la reputación de su hermano o reacios a molestarse con la chica que apenas podía permitirse el almuerzo la mitad del tiempo. Empacó lo que pudo y se reunió con los demás. Los tres esperaron en la sala. Las horas transcurrieron lentamente. En algún momento, se quedó dormida, con la cabeza apoyada en el desgastado cojín del sofá, mientras la luz de la mañana comenzaba a filtrarse entre las cortinas. La puerta principal se abrió con un crujido. Se removió, parpadeando con claridad. Su hermano había regresado. Parecía cansado. No herido, ni presa del pánico, simplemente agotado, como si hubiera corrido toda la noche guiado por el instinto y la adrenalina. En una mano sostenía algo largo y de forma extraña, envuelto en varias capas de tela. Amy parpadeó, confundida. ¿Qué es eso? No respondió de inmediato. Y ese silencio la inquietó aún más que antes. Yoshito, ¿en qué lío te has metido esta vez, cariño? Preguntó su abuela, sintiendo que algo andaba muy mal en el momento en que vio la bolsa de lona llena de dinero, teniendo una reacción similar a la de su nieta. Al ver sus expresiones y su necesidad de saber la verdad, su hermano finalmente suspiró y se arrodilló con la cabeza gacha mientras todos los demás lo miraban con curiosidad en los ojos.
Bueno, hoy, no, quiero decir, ayer, acompañé a Aniki para ayudarle con algunas cosas, y casualmente nos topamos con algo realmente malo. Otra vez con esta tontería de Aniki. ¿Es solo otro miembro de una pandilla que se aprovecha de ustedes? Espetó su abuelo con voz cargada de sospecha. Yoshito negó con la cabeza rápidamente, con ambas manos levantadas en un gesto defensivo. ¡No! Él no es uno de ellos. Es amigo mío, como un jefe. Gracias a él tengo este dinero. Solo que, eso no importa ahora. Terminamos dándonos con algo realmente turbio. Estábamos siguiendo a este tipo, y resulta que él era el responsable de la desaparición de los niños, ya sabes, los que has visto en las noticias. Habló rápido, con un tono cada vez más urgente. Su familia tenía que entenderlo, pero cada palabra parecía rebotar contra un muro de incredulidad. Lo vimos aceptar dinero de una de esas familias ricas y extravagantes que viven en la zona alta. Entonces, los dos nos acercamos para enfrentarlo. Pero antes de que diga nada, no lo asaltamos ni lo amenazamos ni nada por el estilo. Él, se transformó. Justo delante de nosotros. ¿Transformado? ¿De qué estás hablando ahora? Dijo su abuelo con el ceño fruncido. Dilo claramente, muchacho, y deja de mentir descaradamente. No miento. Insistió Yoshito. Literalmente se transformó en un zombi. De esos que se abalanzan sobre ti con la mirada perdida, intentando morderte y convertirte en uno de ellos. Seguimos una pista que creíamos que nos llevaría al origen de todo, pero resultó ser un autobús lleno de esas cosas. Aniki los detuvo, pero dijo que el origen no estaba dentro, lo que significa que sigue ahí fuera, en algún lugar de la ciudad. Y es solo cuestión de tiempo antes de que aparezcan más. Se desatará un apocalipsis en toda regla si no actuamos ahora mismo. Se golpeó el pecho con el puño cerrado, tratando de reunir el valor necesario para seguir adelante. Por eso tenemos que recoger nuestras cosas e ir con él inmediatamente. Él nos mantendrá a salvo. Es un mago. La declaración estuvo cargada de una extraña mezcla de orgullo y temor. La voz de Yoshito se quebró ligeramente, pero su sinceridad era innegable. Sin embargo, la reacción no fue la que esperaba. Siguió un largo silencio, roto solo por la mirada impasible de su hermana y los suspiros sincronizados de sus abuelos. Intercambiaron miradas cansadas, como si les acabara de decir que la luna estaba hecha de queso. ¿En serio? Estaba intentando tomarte en serio por una vez, ¿y esto es lo que dices? Preguntó su hermana con voz inexpresiva, con los brazos cruzados. Hasta un niño de primaria podría inventarse una historia más creíble, hermano. Los abuelos no se molestaron en añadir nada. Sus suspiros ya lo decían todo. Los hombros de Yoshito se tensaron. El pánico se coló en su voz mientras se apresuraba a defenderse de nuevo, las palabras brotando de su boca como guijarros sueltos. Pero ninguno lo escuchaba. Los miró a cada uno por turno, pero sus ojos ya estaban vidriosos, como cuando uno ya ha decidido que es verdad. Ella, en cambio, permaneció callada. Aunque su expresión no se había suavizado, algo había cambiado. Si bien seguía dudando de la ridícula historia de los zombis, no podía ignorar que Yoshito claramente intentaba ocultar algo más. Tal vez sí se trataba del asunto de la yakuza. Eso sí que preocuparía a sus abuelos. Tal vez se había visto envuelto en algo que los superaba y ahora tenía demasiado miedo para decir la verdad. Voy a empezar a cargar el coche, murmuró. Zombies o no, ella seguía segura de una cosa. Su familia corría peligro. Mudarse ya no era una opción, sino una necesidad. Salió al exterior y la recibió el resplandor del sol matutino. La luz era intensa, proyectando largas sombras sobre el pavimento, y por un breve instante, todo pareció demasiado silencioso. Se ocupó del equipaje, abrió el maletero y comenzó a cargarlo, maleta por maleta. Sus ojos se posaron brevemente en el extraño palo que su hermano había traído a casa. Había estado cerca de las bolsas desde hacía rato, y en ese momento no le había dado mucha importancia. Pero ahora, al levantarlo para apartarlo, se dio cuenta de lo extraño que era. Uf, qué pesado. Era un palo de metal, sin duda. No se sentía como un arma. La niña oyó pasos que se acercaban. Sobresaltada, giró la cabeza y divisó una figura de pie justo al otro lado de la verja. La mujer permanecía en silencio, casi demasiado quieta, y por un instante, no quedó claro cuánto tiempo llevaba allí.
Era su casera y vecina, que vivía en la vivienda contigua. ¿Lo había visto todo? Ah, debe ser el alquiler, dijo la chica con torpeza, bajando la barra de metal y enderezando la postura. No te preocupes. Mi hermano consiguió cobrar su sueldo. Podremos pagar los 3 meses que nos hemos perdido. Inventó una mentira sobre la marcha y, discretamente, sacó un puñado de fajos de billetes de la bolsa de lona. Sin siquiera contar la cantidad total, estaba segura de que sería más que suficiente para pagar varios meses de alquiler y algo más. Se acercó para entregarle el dinero a la mujer, pero sintió que algo no andaba bien. «Señorita Sato». Volvió a llamar a la mujer, frunciendo el ceño al no obtener respuesta. La figura permanecía allí, de pie bajo el sol en una quietud inquietante, su cuerpo meciéndose ligeramente de izquierda a derecha como una marioneta suelta de sus hilos. «¿Eh? ¿Eso es salsa de tomate?», preguntó, señalando las manchas rojas que salpicaban la blusa de la mujer. Pero en cuanto se acercó, un fuerte hedor a hierro le llegó a la nariz. No era el aroma ácido de la salsa, sino algo más denso, metálico y real. Sangre. Sus ojos recorrieron lentamente más detalles. El cabello despeinado, la palidez de su piel y, finalmente, los ojos, sin pupilas, nublados, que la miraban fijamente. «Señorita ¿es Sato?». Volvió a llamar, con la voz temblorosa. No dio un paso más. De hecho, optó por retroceder. Un instinto profundo se agitó en su interior, advirtiéndole que algo andaba terriblemente mal. La mujer gimió. No era un sonido de dolor ni de confusión. Era bajo, gutural y vacío. Luego se abalanzó hacia adelante, con la boca abierta de par en par, dejando al descubierto hileras de dientes y carne manchados de sangre. «¡Kiara!», gritó Amy, reaccionando puramente por instinto. Se apartó hacia un lado y cayó al suelo, retrocediendo a trompicones con las palmas de las manos raspando el pavimento. Pero la mujer no se detuvo. Volvió a arremeter, con movimientos bruscos y antinaturales, extendiendo los brazos con hambre. Estallido. Un sonido agudo resonó en el aire. Amy cerró los ojos, estremeciéndose. Al abrirlos, vio un agujero en el rostro de la señorita Sato. Sangre y dientes rotos se esparcían por el suelo. Antes de que pudiera asimilar lo que acababa de ver, sintió un fuerte tirón en el cuello de la camisa. Acto seguido, la atrajeron hacia un fuerte abrazo. Era su hermano. Llevaba la misma pistola que ella había visto antes, la que habían encontrado escondida en la caja fuerte. «Aléjate de mi hermana, maldita perra», gritó, con el cañón de la pistola aún humeando. «TCH, incluso siendo un zombi, no pierdes la oportunidad de complicarnos la vida». Nunca antes había visto su rostro contorsionado de esa manera, lleno de ira y terror. «Mierda, mierda, mierda, mierda. A la mierda con esto. Ya está empezando. Igual que en esas películas. Se está extendiendo. Tenemos que irnos ya. Amy, ayuda al abuelo y a la abuela a subir al coche. No sueltes ese objeto que tienes en la mano. Es importante. Tenemos que encontrar a Nikki, ahora mismo». Sujetó con fuerza el poste de metal envuelto. Aún temblando, con las piernas apenas sosteniéndola, Amy asintió y corrió de vuelta adentro. Sus abuelos estaban tan conmocionados como ella, con el rostro pálido tras ver el cuerpo tendido en la entrada. Más figuras comenzaron a aparecer desde las casas cercanas. Algunas se parecían a la señorita Sato, con los mismos ojos sin vida y expresiones hambrientas. A su alrededor, el barrio se sumió en el caos. La gente corría, algunos cruzaban la calle a toda prisa, otros se encerraban en sus coches y huían a toda velocidad, aterrorizados. Su hermano saltó al asiento del conductor, encendió el motor y pisó el acelerador a fondo. El coche dio un tirón hacia adelante, las ruedas chirriando mientras ganaba velocidad. Amy gritó cuando el coche chocó contra algo. Luego otro. Cuerpos que caminan, no, esas cosas, igual que la señorita Sato, se desplomaron bajo el impacto. «¿Qué está pasando?», gritó mientras las lágrimas corrían por su rostro, con la voz temblorosa, aferrándose con fuerza al objeto envuelto que tenía en el regazo como si pudiera protegerla de todo lo que se desmoronaba a su alrededor. «Son los zombis. Como ya te dije. Se están extendiendo y este pueblo está acabado». No estaba mintiendo. Quiso reírse de lo ridículo que sonaba todo, pero no pudo. Incapaz de refutar lo que había visto, lo que todos habían visto. Esto era real. Estaba sucediendo.
Fuera de la ventana, más gente corría por las calles, desgarrando la carne de otros, la sangre derramada por las calles, y esto ocurría cada vez con más frecuencia a medida que avanzaban en el coche. Algunos golpeaban las ventanillas de los coches, suplicando y gritando que los dejaran entrar. Rostros contraídos por el miedo. Voces quebradas por la desesperación. Su hermano no se detuvo. Ni siquiera los miró. Si no os apartáis, os atropellaré a todos igual que hice con los zombis. Su voz se elevó con ira cuando otra oleada de gente se abalanzó sobre el vehículo, gritando, tratando de detenerlos, de aferrarse a ellos. Pisó el acelerador a fondo. El coche arrolló a varios cuerpos más y se abrió paso entre la multitud. La parte delantera quedó abollada y manchada de rojo y gris, pero no redujo la velocidad. No se detenían ante nadie. Esa escena podría haber quedado bien en una película, pero ahora lo único que sentía era un terror puro y paralizante. El miedo se le retorcía en el estómago y las náuseas le subían por la garganta, a punto de hacerla vomitar en el acto. Mierda. Joder. Mierda. Con todos estos malditos coches atascando la carretera, no vamos a llegar a ninguna parte. Estamos jodidos. Espetó Yoshito, apretando el volante con más fuerza. TCH. Ya no me queda otra opción. Las calles que tenía delante eran un caos de vehículos abandonados, estrellados, volcados y calcinados. No redujo la velocidad. En cambio, pisó el acelerador a fondo, el coche se lanzó hacia adelante mientras giraba el volante y se metió de lleno en la acera. El vehículo atravesó la barandilla metálica con un chirrido de acero retorcido, destrozó una farola y se desvió hacia un callejón lateral, con los neumáticos chirriando en señal de protesta. Los callejones eran estrechos, llenos de papeleras y cajas desechadas, pero Yoshito conducía sin importarle demasiado el estado de su coche. Rozaban contra las paredes de ladrillo y aplastaban las motos abandonadas, y el vehículo temblaba con cada impacto brutal. Maldita sea. Este viaje se está volviendo cada vez más caótico, gruñó. El parachoques delantero colgaba suelto, un faro pendía como un ojo muerto. Los retrovisores laterales habían sido arrancados por quién sabe qué, y la puerta del pasajero vibraba con tanta violencia que parecía a punto de desprenderse. Pero Yoshito no se detuvo. Entonces se produjo una sacudida repentina. ¡Ah! Gritó Amy mientras el coche se sacudía y giraba bruscamente hacia un lado, el metal rozando contra el hormigón. Uno de los neumáticos reventó con un chasquido ensordecedor y casi se salió de su sitio, rodando cuesta abajo junto al puente. El vehículo derrapó violentamente y se estrelló contra la barandilla, el chasis crujiendo por la deformación del metal. Nii-chan. Amy señaló con mano temblorosa. Desde el callejón que tenían detrás y la calle abierta que se extendía más allá, un grupo que avanzaba lentamente se acercaba. Sus cuerpos se balanceaban, su piel estaba podrida y grisácea, y tenían la cara y la ropa manchadas de sangre. Maldita sea. Golpeó el volante con la palma de la mano. Debería haber robado otro coche cuando tuve la oportunidad. ¿A quién le importa ahora? El hombre metió la mano debajo del asiento, agarró la pistola y se giró hacia su hermana. Bajó la voz, obligándola a prestarle toda su atención. Escúchame. No te vas a morir aquí, ¿entendido? Mi hermano mayor sigue vivo, y mientras yo esté aquí, ninguna de esas malditas brujas te va a tocar ni a ti ni a nuestros abuelos. Ya llamé a Aniki, viene de camino. Amy contuvo la respiración cuando Yoshito abrió la puerta y salió, alzando la pistola con ambas manos. Se colocó frente al coche destrozado, plantando los pies como si estuviera dispuesto a enfrentarse al mundo entero si fuera necesario. ¿Acaso ustedes, malditos hijos de puta con ojos muertos, quieren darnos un mordisco? Gritó. Vengan a probarme, pedazos de mierda. Les voy a reventar el cráneo, aunque tenga que hacerlo con mis propias manos. No dan tanto miedo comparados con él, cabrones. Estallido. 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 Cada disparo resonaba como un trueno en el callejón. Amy se estremecía con cada bala, viendo a su hermano resistir solo. Cada disparo abatía a uno de los no muertos, pero por cada uno que caía, otros dos ocupaban su lugar. Ahora había más, al menos una docena, y sus gemidos llenaban el aire como un coro de muerte. A veces fallaba. La bala atravesaba un hombro o las entrañas, pero seguían avanzando, tambaleándose con los brazos extendidos, deseosos de hincarle el diente a la carne fresca.
El hedor a sangre y putrefacción era insoportable. Mierda, mierda. No paréis, cabrones. Entonces se produjo el clic. Volvió a apretar el gatillo, nada. Otra vez, nada. Bajó la mirada, maldijo en voz alta y arrojó el arma a un lado. Sin balas. Por supuesto que me voy. Rugió. Maldita chatarra inútil. Yoshito no retrocedió. En cambio, empezó a lanzar todo lo que encontraba. Un viejo poste indicador. Una tapa de basura rota. Incluso un ladrillo. No importaba que apenas los ralentizara. Siguió haciéndolo. Nii-chan. Gritó Aimi desde dentro del coche. Le temblaban las manos violentamente. Sabía lo que iba a pasar. Había visto los cuerpos destrozados en las calles, a la gente despedazada viva. Su hermano iba a sufrir el mismo destino si se quedaba. Pero entonces, incluso ante todo aquello, Yoshito la miró y sonrió con cierto esfuerzo, tratando de ocultar cualquier signo de pánico. Levantó la mano con el pulgar apuntando hacia arriba. Esa mirada que decía, no llores, chico. Tu hermano mayor todavía se encarga de esto. Cierra los ojos, ja. No es, muy bonito ver toda esta sangre alrededor. Todo va a estar bien. Estarás bien, te lo prometo. Solo cierra los ojos, y cuando los abras, todo estará bien. Hablaba entre jadeos, con la voz temblorosa por el cansancio, clavando sus garras en su mente y en su cuerpo. Su pecho subía y bajaba de forma irregular, sus pulmones luchando por contener el pánico que le inundaba las venas. ¡Arc! Un grito agudo se le escapó. Una de las criaturas se había acercado sigilosamente sin que se diera cuenta y le había clavado sus afilados dientes en la mano. El dolor lo recorrió como un rayo, y sus rodillas cedieron ante su fuerza. ¡No! El grito de Aimi rasgó el aire. No pudo contenerse. El instinto venció al miedo y saltó de la seguridad del coche, demasiado rápido para que sus abuelos pudieran detenerla, antes de clavarle a la criatura el poste de metal que había estado sujetando. Lo clavó con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía ofrecer, y el impacto la hizo retroceder. Sus mandíbulas putrefactas se cerraron alrededor de algo que colgaba de su boca. Jirones de tela arrancados de la manga de su hermano. Aimi. Los ojos de Yoshito se dirigieron rápidamente a su brazo, con una mirada frenética. Por un instante, sintió que el corazón se le paraba. Pero entonces un gran alivio lo invadió al darse cuenta de que los dientes solo habían tocado la tela, no la carne. Su piel estaba intacta. Ni rastro de sangre. Ni una mordedura. Exhaló temblorosamente, liberándose por un momento del peso de la posible fatalidad. Aimi, sin embargo, no podía moverse. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en la horda que empezaba a dirigir su atención hacia ellos. Docenas de ellos. Ojos sin vida la atravesaban. Algunos cadáveres arrastraban intestinos desgarrados como grotescas serpentinas, y con cada paso lento derramaba más de lo que alguna vez estuvo dentro. El olor a descomposición y muerte la asfixiaba. Su mente se quedó en blanco. Sus extremidades se negaban a moverse. Lo único que podía hacer era temblar. Aléjate de mi hermano. Intentó gritar, pero las palabras salieron entrecortadas y quebradas, apenas un susurro. Las lágrimas corrían por sus mejillas, nublándole la vista. No sentía los dedos. No sentía nada más que miedo. Raak. Un rugido furioso rasgó el aire a sus espaldas. Yoshito se lanzó hacia adelante con la fuerza de un toro enfurecido, embistiendo con el hombro al zombi más cercano justo cuando éste intentaba alcanzar el cuello de Aimi. No pensó. No planeó. Simplemente se abalanzó sobre la multitud, agitando los brazos y apartando a empujones todo lo que encontraban a su paso para alejarlos de ella. Su mundo se redujo. Ya no sentía miedo al dolor ni a la muerte, ni dudaba de nada. Solo veía rojo. Un rojo ardiente que le quemaba la mente y le hacía olvidar todo. Nii-chan. Volvió a gritar, con la voz temblorosa, mientras observaba cómo la masa de cadáveres andantes lo rodeaba. Su figura se perdió en el retorcido mar de miembros. Ya no podía verlo, solo el movimiento de cuerpos que se empujaban y retorcían. Solo el sonido de sus gruñidos y rugidos rompía el estruendo, seguido del repugnante golpeteo de la carne contra el hueso. En una ocasión, un cadáver incluso salió volando por encima del coche, aterrizando en algún lugar bajo el puente, lo que le revolvió el estómago.
Ni-chan, la palabra volvió a escapar de sus labios, más suave ahora, apenas audible. Sus rodillas flaquearon y se desplomó sobre el frío pavimento, temblando. Su respiración se entrecortaba en jadeos cortos y superficiales mientras sus dedos se clavaban en sus muslos, buscando desesperadamente algo sólido que la anclara. Su voz aún resonaba débilmente en sus oídos. Aquella promesa. Cerró los ojos, tal como él le había dicho. Pero esta vez fue peor. Podía sentir que se acercaban más. El aire ahora era denso, espeso y sofocante como una niebla espesa que se aferraba a su piel. En algún lugar más adelante, aún podía oírlo. A su hermano. Aún luchando. Aún gritando. Aún intentándolo. Y luego, nada. Los sonidos se desvanecieron, como si los arrastraran bajo el agua. Su voz se esfumó, sus pasos se silenciaron. La lucha, se acabó. Solo quedaba el suave gemido de ella, el hedor a carne podrida que se filtraba en sus pulmones. Su mente se sumió en el silencio, sus pensamientos se desvanecieron, y en algún lugar de esa fría quietud, una parte de ella simplemente se rindió. ¡Zas! Una ráfaga de viento le rozó la mejilla, y un instante después, algo caliente y húmedo le salpicó la cara. El fuerte olor a cobre la golpeó, haciéndola estremecerse. Abrió los ojos de golpe justo cuando su cabeza se echó hacia atrás. Algo la había agarrado del cuello y la había jalado con gran fuerza. Los gemidos de los no muertos se fueron alejando, amortiguados por la respiración pesada de alguien a sus espaldas. No era una voz que conociera. Joder, eso estuvo demasiado cerca. Parpadeó, intentando enfocar la vista mientras se giraba. Lo que vio le aceleró el corazón. Yoshito, su hermano, yacía inerte sobre el hombro de un desconocido, con los brazos colgando inútilmente y los ojos muy abiertos por la confusión. Tenía manchas de sangre por todo el cuerpo, pero no parecía herido. Solo estaba conmocionado, perdido y, sobre todo, vivo. Pero al hombre que lo llevaba, no lo reconoció en absoluto. Era alto, claramente extranjero, con una larga y rebelde melena azul que le caía sobre la frente y la espalda, y unos ojos carmesí que casi brillaban a la luz del día. No jadeaba. Ni siquiera parecía presa del pánico. En cambio, la miraba con una expresión de leve curiosidad. Bueno, dijo con un tono de voz inconfundible, no te pareces en nada a él, ¿verdad? Pero tienes agallas, eso sí, muchacha. La sonrisa burlona que siguió fue mitad diversión, mitad aprobación. Luego, sin previo aviso, dejó caer a los dos hermanos sin miramientos sobre el techo del coche. Desde dentro del coche, ella pudo oír a sus abuelos gritar sus nombres con pánico y alivio. Aimi apenas tuvo tiempo de asimilarlo cuando el hombre se agachó y le arrebató el objeto de las manos, ese que sostenía con tanta fuerza que parecía que le iba a costar la vida. Ni siquiera se había dado cuenta de que aún lo sujetaba con tanta fuerza. Le dolían los dedos por el esfuerzo. Él arqueó una ceja. Supongo que esto era para mí, ¿verdad? El regalo de tu hermano, tan valiente como es. Aunque la próxima vez, Yoshito, quizás deberías usar esa maldita cosa en lugar de lanzarte como un toro. No eres un bárbaro furioso. Aunque, pensándolo bien, supongo que pensar no es su fuerte, ¿no? Él le revolvió el pelo con una caricia extrañamente cálida, y sin querer, ella lo soltó. Le temblaban los brazos, agotados. Se quedó inmóvil, observando cómo el hombre le daba la espalda y se enfrentaba a la multitud que se aproximaba como si no fuera más que una molestia. Él retiró el envoltorio que ella había confundido con tela, revelando no un objeto metálico, sino un arma o incluso una pistola, tal como ella esperaba. ¿Una lanza? El asta brillaba con un tono grisáceo y metálico, pero más oscuro que el acero común que ella veía. La punta era feroz, diseñada no solo para perforar, sino para destrozar. Sus bordes dentados se curvaban como garras, con 3 puntas a cada lado de la hoja. A ella le había costado incluso arrastrarlo. Sin embargo, el hombre lo hacía girar entre sus dedos como si no pesara más que una pluma. Había elegancia en su manejo, una seguridad que no necesitaba ser expresada con palabras. Esto servirá perfectamente, murmuró. La horda casi lo había alcanzado. A menos de 1 metro de distancia. Sus pasos chapoteaban en sangre, sus extremidades se retorcían con un ritmo antinatural. Entonces se movió. Ella no lo vio. En realidad, no. Su brazo era una mancha borrosa, su cuerpo un destello en el aire.
Un segundo antes estaba inmóvil, y al siguiente, la lanza estaba extendida en su mano derecha, a la altura de su pecho. Los zombis que iban delante se quedaron paralizados a mitad de paso. Un silencio se apoderó de la calle. Entonces se oyó un sonido húmedo. Las cabezas de los transeúntes más cercanos se desprendieron de sus cuerpos y cayeron al pavimento. De los cuellos brotaron altos chorros de sangre, como géiseres que pintaban el suelo mientras los cadáveres se desplomaban sin hacer ruido. Romper presente, al final, tomar el atajo resultó ser la mejor decisión. Le había ahorrado el tiempo suficiente para llegar antes de que fuera demasiado tarde y apartar al joven de lo que solo podía describirse como una furia frenética y desesperada mientras intentaba proteger a su familia. Ahora, ambos en sus brazos, los hermanos seguían conmocionados, intentando asimilar lo sucedido. Q soltó una risita y se inclinó para despeinar a la chica, un gesto que la hizo relajar un poco y le permitió tomar la lanza que sostenía. Más allá de la leve cobardía de Yoshito y de lo fácilmente que se había asustado tras su encuentro anterior con un zombi, era innegable el valor que había demostrado al mantenerse firme. Algo que pocos podrían reunir. Por lo que había visto, el muchacho no tenía precisamente un historial de tomar buenas decisiones y, según él mismo admitía, nunca había sido el más valiente. Pero cuando de verdad importaba, no había dado la espalda, se quedó. Él luchó. Aunque eso significara que iba a morir. Solo eso bastó para ganarse su respeto. Nii-chan. La niña logró recuperar la compostura, corrió hacia su hermano y se aferró a él con fuerza. El mismo niño también había intentado ayudar. La había visto arriesgarse en el momento en que Yoshito empezó a sentirse abrumado. Esto le bastó para darse cuenta de que eran verdaderos hermanos, aunque no se parecieran físicamente. En cuanto vio el objeto que sostenía la niña, desechó inmediatamente la lanza de madera que llevaba consigo. El arma que empuñaba no se parecía en nada a lo que solía ser su noble fantasma. Carecía de su verdadera esencia, no tenía ningún material de la bestia de las olas, ni la maestría de su maestro, ni la historia maldita de Gaebolg. No se percibía ni un atisbo de energía mágica en su interior. Pero eso no era de extrañar. Según Yoshito, el hombre que la forjó solo se había dedicado a la herrería como pasatiempo. Sin embargo, Q tuvo que admitir que la lanza guardaba un parecido asombroso con la original, a juzgar por los bocetos rápidos que les había dado. Con curiosidad por comprobar su equilibrio, blandió el arma tras él con un único y preciso movimiento. 5 cabezas cayeron al suelo al unísono, rodando como fruta podrida mientras sus cuerpos se desplomaban tras ellas, salpicando sangre por el aire. No está mal, murmuró, haciendo girar rápidamente el mango entre sus manos. El filo era aceptable, no excepcional, pero funcional. La punta era imperfecta, ligeramente desviada, lo que dificultaría perforar el hueso más de lo necesario. El mango, por otro lado, se sentía más pesado que el original, aunque no tenía otra opción, ya que usar madera común habría hecho que se rompiera tarde o temprano. Dado que el material es acero blanco común de segunda calidad, debería conservar su filo durante un tiempo y ofrecer cierta flexibilidad, pero tendré que mantenerlo regularmente para evitar que se rompa con toda la sangre, la grasa y el hueso que cortará. Esto solo hizo que extrañara aún más a Gaebolg. Si el Kurruid existiera en este mundo, él mismo habría fabricado la lanza con los restos que pudiera encontrar. De todos modos, el espíritu heroico pudo notar que el herrero había intentado imitar los bocetos que había garabateado. El patrón de enredaderas, bastante preciso, alrededor del asta, la punta afilada en la culata de la lanza, los 3 extremos dentados en la punta, no era exactamente igual, pero se acercaba bastante. Y aunque no podía reproducir el arma por completo, lo que había creado era suficiente por ahora. No se puede esperar que un tipo cualquiera fabrique un arma así. Por ahora, servirá. Con un arma adecuada en la mano, por fin podía luchar sin la constante preocupación de que se hiciera añicos en medio de la batalla. Esto va a ser divertido, murmuró, con una sonrisa lobuna que se extendió por su rostro. Apuntó la lanza hacia el grupo de muertos vivientes que se tambaleaban hacia él y dejó escapar una risa corta y deleitada. Ja. Adoptó una postura de combate. El pie delantero apoyado hacia adelante, las rodillas flexionadas y la lanza firmemente sujetada por ambos extremos. Un instante después, se abalanzó. Los 2 primeros zombis ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar.
La lanza les atravesó el pecho de un tajo limpio, rompiéndoles las costillas y quebrándoles la columna vertebral con brutal eficacia. Se echó hacia atrás, frunciendo ligeramente el ceño. Sí. Después de todo, los piercings no son tan buenos. Al extraerla, la columna vertebral seccionada los hizo caer al suelo, pero continuaron arrastrándose con las manos. ¿Ni siquiera con tanta pérdida de sangre los mata? Claro, ya están todos muertos. Arqueando la espalda, lanzó la lanza hacia adelante, atravesando varias cabezas a la vez. El peso de la lanza aumentaba el impulso del lanzamiento. Procedemos a levantarlo para separar completamente las cabezas cercenadas de los cuerpos. Un último giro para retirarlas y limpiar parte de la sangre. Con cada tajo ascendente, un cuerpo se partía en dos mitades, cada barrido horizontal atravesaba a múltiples enemigos, y la punta de la lanza los remataba como si fueran insectos. Había entrado en un estado de concentración total, con la sangre hirviendo de emoción, aunque los no muertos no estuvieran a su altura. El simple hedor a sangre, el acto de blandir una lanza sin reservas en el campo de batalla, le hizo recordar momentáneamente tiempos pasados. Aunque sea solo por un ratito. Como si se rascara una picazón que lo había estado molestando durante años. Por desgracia, apenas eran 30, así que, sin darse cuenta, Q se encontró frente a una pequeña montaña de cadáveres a su paso. Tengo que bajar el ritmo, vine aquí para salvar a Yoshito, no para matarlos a todos durante horas. Seguía siendo divertido, pero también tenía que asumir sus responsabilidades y asegurarse de que los alumnos no acabaran matándose o que a algún profesor se le ocurrieran ideas raras. Tras un par de usos, ya se había familiarizado con la lanza. Mirándola, reflexionó. ¿Debería siquiera ponerte un nombre? No eres ningún Gaebolgo, quizás más adelante si duras lo suficiente. Más adelante, más cabezas empezaron a volar mientras veía la figura de Saeko iniciar su ataque en el extremo opuesto. Se movía con gracia, y cada golpe era más despiadado que el anterior. Ya fuera aplastando el cráneo con el boken, o si golpeaba con la suficiente fuerza y en el ángulo adecuado, capaz de rebanar a algunos de los zombies que ya tenían partes del cuello mordidas, parecía concentrada, sin mostrar rastro de la expresión que él había visto durante su pequeño altercado en la escuela. No puedo dejar que te diviertas solo, dijo, agachándose justo a tiempo para esquivar a otro no muerto que se le acercó sigilosamente por detrás con la intención de morderle el cuello. Estaba a punto de darse la vuelta para atacar, pero la lanza atravesó la cabeza de la criatura y se retiró en un instante. Rió entre dientes, su brazo se movió a la velocidad del rayo, perforando el aire varias veces en un instante, haciendo que todos los no muertos alrededor de Saeko terminaran con agujeros en sus cráneos. Sus acciones la hicieron fulminar con la mirada como si le hubiera robado sus presas. En respuesta, él simplemente se encogió de hombros y usó la culata de la lanza para aplastar las rodillas de un zombi, haciéndolo caer al suelo y luego aplastarle la cabeza con un pisotón. Tienes que ser un poco más rápida, muchacha, o nos quedaremos aquí atrapados todo el día. Sus palabras, con la intención de provocar a la mujer, resultaron más efectivas de lo que imaginaba, pues ella pasó corriendo junto a él para encargarse de los pocos que quedaban. Se convirtió en una ráfaga de viento feroz que asestaba múltiples tajos, seguidos del sonido del boken aplastando cráneos. A veces, incluso eliminaba a dos de ellos simultáneamente. Sin duda, tenía talento. Una vez resuelto eso, el irlandés siguió adelante y regresó al coche, donde Yoshito se apoyó en él para descansar, y su hermana lo abrazó con todas sus fuerzas. Aniki, su voz era débil. Los ojos de Yoshito se abrieron de par en par al ver que la figura ensangrentada se acercaba. Q se agachó frente a él hasta que sus rostros quedaron a la misma altura, su habitual sonrisa atenuada por una expresión de silencioso alivio. Sabía que llegarías a tiempo, susurró Yoshito. De verdad que eres el tipo con más suerte que he conocido, respondió. Ni un solo mordisco después de esa locura. No sé si debería estar impresionado o empezar a regañarte por lo que vas a intentar la próxima vez. No puedo atravesar las puertas del infierno para vengarme. Su tono era ligero, pero su mirada no. Mientras hablaba, escudriñó disimuladamente el cuerpo de Yoshito, buscando cualquier señal de infección. Un rasguño. Una perforación. Cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. Rezó en silencio, en lo más profundo de su corazón, para no encontrar nada.
Y, al parecer, por ahora no lo encontraría. Yoshito estaba vivo. De verdad vivo. Por algún milagro, lo había logrado. Q exhaló lentamente. Si el hombre hubiera sido mordido, habría tenido que acabar con él, ya fuera en el acto si se transformaba en cuestión de segundos o en un lugar más apartado para evitar que los niños presenciaran una escena tan brutal. Lo odiarían si hubiera sido lo primero, incluso después de haberlos salvado. Daría igual. Y ese pensamiento le produjo inquietud. Si tuviera que hacer eso justo delante de ellos después de no haber podido salvarlo, ¿acaso merecería seguir siendo llamado un espíritu heroico? Reprimió ese pensamiento y lo apartó a la fuerza. ¿Puedes caminar? Por supuesto que puedo. Solo necesitaba unos segundos para recuperar el aliento. El dolor era evidente en los ojos de Yoshito, pero aún así se obligó a incorporarse. Su hermana seguía aferrada a su cintura, negándose a soltarlo, sus sollozos ahogados mientras escondía el rostro contra su costado. Con delicadeza, le acarició la cabeza, peinándole el cabello con ternura para tranquilizarla. Te dije que tu hermano era fuerte. ¿Me crees ahora? Ella asintió con lágrimas en los ojos, apretando aún más su agarre a su alrededor mientras se aferraba a la única verdad que importaba. Y por supuesto, Aniki es mucho más fuerte. Con él aquí, estamos a salvo. Ella asintió de nuevo, dedicándole una mirada llena de gratitud. Incluso que una niña lo mirara así lo hizo sentir un poco mejor. Por mucho que quiera que este emotivo reencuentro continúe, tenemos que irnos. Seguro que vendrán más. Por suerte, la horda a la que se había enfrentado era relativamente pequeña, nada comparada con lo que había visto sufrir a otros en el camino. Pero no tenía ganas de enfrentarse a cientos más de esas criaturas, no mientras intentaba mantener con vida a tanta gente. Se puso de pie y dirigió su mirada hacia Saeko. Ella estaba a pocos metros de distancia, con los ojos cerrados, respirando con calma mientras miraba al cielo, con el cuerpo cubierto de sangre como el suyo después de aplastar los cráneos de varias docenas de zombis. Realmente te subestimé, dijo mientras se acercaba, apoyando su lanza con desgana sobre sus hombros. ¿Qué se siente al no tener que contenerse por una vez? Sus ojos se abrieron de par en par por un instante antes de que una leve sonrisa asomara en sus labios. Simplemente me estaba protegiendo. ¿Fue mejor que nuestra pelea de la última vez? ¿Por qué preguntas eso? Simple curiosidad. Hizo una pausa, reflexionando seriamente sobre la pregunta. Luego negó levemente con la cabeza. No, supongo que no. Volvamos. Me siento un poco cansado. ¿Ah? Qué manera tan curiosa de responder a su pregunta. O no se sentía cómoda admitiéndolo, o simplemente era demasiado terca para decirlo en voz alta. No es que importara, con tal de que estuviera concentrada en el juego. Quizás no estaba acostumbrada a aceptar esa parte de sí misma. Quizás le temía a pesar de su conversación de anoche. Lo cual era gracioso, considerando lo natural que le resultaba la emoción de la batalla. Pero supuso que la gente de esta era moderna tenía sus propias formas de pensar. Sin querer presionarla más, se dirigió al coche y saludó con la mano a las dos personas mayores que estaban de pie junto a Yoshito. Vale, volver andando al colegio con dos ancianos no es la mejor idea. Vamos en coche. Tendréis que entrar todos apretujados. Quitó la puerta del conductor, que apenas estaba sujeta, y volvió a colocar la rueda en su sitio de una patada antes de deslizarse en el asiento. Los demás, que estaban fuera, lo miraron con extrañeza, y Yoshito se asomó por la ventanilla. Aniki, el coche quedó destrozado después del accidente. No arranca por más que lo intento. Sus palabras se interrumpieron cuando el motor cobró vida repentinamente, retumbando bajo el capó como si hubiera estado esperando ese preciso momento. Se quedó paralizado, incrédulo. ¿Cómo? Murmuró, con los ojos muy abiertos, tratando de comprender lo sucedido después de que el motor se hubiera averiado por completo. Q simplemente se encogió de hombros. Supongo que aún le quedaba algo de vida. Pero dudo que dure mucho, así que date prisa. Aún aturdido, Yoshito asintió y los hizo pasar. Todos se apiñaron en el vehículo como pudieron, con el ambiente cargado de tensión. A lo lejos, más muertos vivientes comenzaron a agitarse, atraídos por el rugido del motor. Entre ellos, Saeko divisó al policía de antes, el que había intentado mantenerlos a raya. Él también había sucumbido, y ahora se acercaba a ellos con la mirada perdida.
El motor rugió con más fuerza, los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mientras el coche se alejaba a toda velocidad, llevándolos lejos del caos, con más muertos vivientes reuniéndose alrededor del montón que habían dejado atrás. Una runa Kenaz brillaba intensamente y se convirtió en un brasero, transformando la pila de cadáveres en cenizas y sin dejar rastro alguno de la matanza ocurrida. Romper, Fujimi Hai, ¿por qué no han vuelto todavía? Rei estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en la puerta principal de la escuela. No se había movido de allí desde que Ku y Saeko se habían marchado. Cada pocos segundos, su mirada se desviaba, escudriñando el horizonte como si la fuerza de voluntad pudiera hacer que volvieran. No ver ni rastro de ellos la ponía de peor humor a cada minuto. Detrás de ella, Takashi y Go cargaban pesadas cajas de cartón repletas de bolsas y útiles escolares recogidos de varias aulas. Avanzaban con cuidado, colocando cada caja sobre los pupitres y mesas que habían despejado previamente. Creo que deberíamos ir allí, dijo Rei con voz tensa por la inquietud. Puede que necesiten nuestra ayuda. Y Go se enderezó, y su espalda crujió audiblemente al estirarse tras dejar la caja. La miró a ella, luego a Takashi, antes de hablar. Eso solo empeoraría las cosas. Ku puede defenderse solo, sobre todo con Saeko a su lado. En todo caso, son los zombies quienes deberían tenerles miedo. Por lo que oí, se dirigían hacia el puente. Esa zona está lejos. No esperes que regresen hasta dentro de 1 o 2 horas. ¿1 o 2 horas? Rei se giró hacia él, cada vez más frustrada. Eso es demasiado tiempo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo cuando él está ahí fuera? Es peligroso y griega. Lo entiendo, interrumpió Igo con suavidad, levantando las manos en señal de falsa rendición. Créeme, lo entiendo. Todos estamos preocupados. Pero lo último que querría es que nos desmoronáramos mientras él está ahí fuera. Alguien tiene que mantener las cosas en orden, y eso significa mantener la calma. Tú también podrías ayudarnos, ofreció Takashi, sacudiéndose el polvo de la camisa. Quizás así te distraigas. Rei lo miró de reojo, pero no respondió. Su silencio lo decía todo. Igo observó el breve intercambio, frunciendo ligeramente el ceño al percibir la tensión entre ellos. Tiene razón, añadió Igo, volviéndose hacia ella. Las dos chicas, Momo y Fumiko. Sí, ellas, podrían necesitar ayuda para trasladar el resto de los suministros. Estamos pasando lo que podemos de la cafetería al gimnasio. Lo último que necesitamos es que una de ellas se tropiece y deje caer algo con el suficiente ruido como para que todo vuelva a la puerta. No sé tú, pero yo no me fío de que esa barricada aguante para siempre a menos que pongamos coches o un autobús delante. Reflexionó sobre sus palabras. Aunque le dolían, tanto Takashi como Igo tenían razón. Con un suspiro a regañadientes, Rei asintió. De acuerdo. Ayudaré. Aún así, mientras recorría el pasillo hacia la cafetería, una pequeña parte de ella seguía ardiendo de frustración. No era solo preocupación, era otra emoción que no podía expresar con palabras. Sabía que Saeko era mejor luchadora, no tenía sentido negarlo, pero ella también había entrenado con la misma intensidad. Su habilidad con la lanza había mejorado considerablemente, todo gracias a Ku. Cada vez que practicaban, cada corrección que él hacía a su postura, su agarre, su fuerza, su respiración, su técnica, todo la había fortalecido. Y sin embargo, cuando se trataba de un combate real, él había elegido a Saeko. Se negaba rotundamente a creer que el truco de la moneda tuviera algo que ver con su juicio. Ya le había hecho ese truco a Igo antes, cuando ambos estaban borrachos, para ganar varias apuestas. Intentó apartar ese pensamiento, pero la atormentaba, incómodo y amargo. Era evidente que Ku acababa de conocer a Saeko, y su relación distaba mucho de ser cercana. La mujer de cabello morado ya había intentado acercarse antes, pero él claramente no estaba interesado. Todo aquello no tenía mucho sentido para ella. Al acercarse a la cafetería, una escena extraña interrumpió sus pensamientos. Momo y Fumiko permanecían inmóviles en el pasillo, con la mirada fija al frente. Rei siguió su mirada y frunció el ceño. Un pequeño grupo de estudiantes entraba y salía de la cafetería con los brazos cargados de comida y provisiones, charlando animadamente entre ellos. Los ojos de Rei se entrecerraron. Algo no andaba bien. ¿Qué está pasando aquí?
Preguntó bruscamente, acercándose a las dos chicas. Fumiko se giró hacia ella, visiblemente incómoda. Miyamoto-senpai, llámame Rei. Bien, Rei, están trasladando las provisiones de la cafetería al gimnasio. La mirada de la chica de cabello castaño anaranjado recorrió de nuevo a los estudiantes, quienes no respondieron realmente a su pregunta sobre por qué estaban allí. Obviamente, esa no era toda la historia. Ya veo, respondió Rei lentamente, entrecerrando los ojos mientras observaba a la multitud de estudiantes que entraban y salían de la cafetería. ¿Pero por qué hay tantos? Dejamos muy claro que no debían viajar más de 2 o 3 personas juntas. Tanta gente dando pisotones y charlando, además de eso, va a generar mucho ruido, y eso es algo que no podemos arriesgarnos a hacer. Fumiko y Momo intercambiaron una mirada nerviosa, sin decir palabra al principio. El silencio se cernió entre ellas durante unos segundos antes de que Momo finalmente suspirara y cediera. Bueno, seré sincera. Honestamente, es un poco complicado, admitió. Al principio seguimos las instrucciones y solo llevábamos las 2 primeras cajas de agua al gimnasio. Pero entonces apareció uno de los profesores. Dijo que no debíamos hacerlo todos solos, que todos debíamos trabajar juntos, y luego envió a este grupo para ayudarnos. Intentamos decirle que ese no era el plan, añadió Fumiko en voz baja, pero no nos hizo caso. Insistió en que esto era más seguro, mejor para nosotros y más eficiente, Bueno, aquí estamos. La mirada de Rei se fijó en los estudiantes que sacaban cajas de la cafetería. No eran voluntarios cualquiera. Los reconoció a todos. Todos formaban parte del equipo de atletismo. Lo cual fue supervisado por él. Eso lo aclaraba todo. No le gustaban las coincidencias, y esto no parecía una. Está bien, dijo por fin, dando un paso al frente. Yo me encargo. Ustedes dos deberían ir a ayudar a Igo y Takashi. Se están negando a cargar cajas enteras con pertenencias de estudiantes ellos solos. Pesan una barbaridad. Asegúrense de que repartan bien las cargas. ¿Estás segura? Preguntó Fumiko con vacilación, claramente reacia. Dijimos que nos encargaríamos de esto Me siento un poco culpable. Si hubiéramos presionado más, tal vez nada de esto habría sucedido. Al final bajó la voz, con un atisbo de culpa en su rostro. Simplemente no quiero decepcionarte, ni a Q, ni a nadie, murmuró, agarrando con fuerza el dobladillo de su falda. Rei parpadeó. No se lo esperaba. Por lo que recordaba, tanto Fumiko como Momo habían sido amigas de Q durante bastante tiempo. Las había visto hablar a menudo, siempre sonriendo, riendo juntas con esa naturalidad que denotaba una larga historia. Según Q, las conoció el primer día que estuvo allí. Dijo que solo eran amigas, y Rei no tenía motivos para dudarlo, salvo una vez. Una vez durante el recreo, mientras estaba en la azotea, lo vio dormido, con la cabeza apoyada en el regazo de una de ellas. No había sacado el tema, no se lo había mencionado a nadie, ni a él. Pero desde entonces, una parte de ella se preguntaba si su relación era realmente tan platónica como parecía. Espera, ¿por qué debería importarme? Este no es el momento para eso, desechó el pensamiento, enterrándolo en lo más profundo de su ser mientras se daba la vuelta y se dirigía por el pasillo. Los estudiantes no eran el problema. Discutir con ellos no serviría de nada. Si quería solucionar esto, tenía que ir directamente a la fuente. El profesor que había dado esa orden. Necesitaba hablar con él directamente y poner fin a esto antes de que la situación se descontrolara. Al pasar por la enfermería de regreso, algo le llamó la atención. La puerta estaba entreabierta y, dentro, vio a la conocida enfermera rubia inclinada sobre una bandeja, recogiendo suministros en una bolsa de lona. Cerca de allí, Kyoko miraba en silencio por la ventana, completamente inmóvil, absorta en sus pensamientos. Oh, si no es Rei, dijo Shizuka con ligereza, levantando la vista con una sonrisa. ¿Por qué estás sola? ¿Sucede algo? Rei abrió la boca, pero se detuvo. Kyoko ni siquiera se había girado al oír la voz de su colega. Tenía los hombros rígidos, los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. La chica no necesitaba adivinar que la tenía tan distante. Podía verlo en la tensión de su espalda, en la forma en que su mirada se aferraba al horizonte. No, no es nada, respondió Rei, esbozando una leve sonrisa. ¿Necesita ayuda para reunir estos artículos médicos, Shizuka-sensei?
Shizuka parpadeó, ligeramente sorprendida. Entre todo el profesorado, la peculiar enfermera era la única a la que Rei apreciaba de verdad. Shizuka nunca se entrometía ni se involucraba en los chismes de los estudiantes. Vivía en su propio mundo, siempre absorta en algo que nadie más parecía ver, pero nunca era cruel y solía ser muy alegre. Trataba a Rei como a cualquier otro estudiante, sin condescendencia ni distanciamiento. Siempre que Rei necesitaba paz, acudía a la enfermería. Shizuka nunca hacía preguntas. A veces, incluso la dejaba recostarse en una de las camas, correr la cortina y descansar. Nunca se lo contó a nadie, nunca lo denunció, simplemente la dejaba quedarse. Incluso ahora, esa bondad silenciosa permanecía intacta. No pasa nada, lo tengo todo bajo control, y Kyoko también está aquí para ayudar, dijo Shizuka con calma, sacudiendo la cabeza. Su voz era firme y alegre mientras seguía organizando los suministros médicos. Todavía no sé cómo tratar las mordeduras de los infectados, así que me llevaré todo conmigo. Algunos alumnos también podrían enfermarse o tener náuseas por el estrés, pero no tengo muchas provisiones. Uf, esta escuela tacaña y ese director avaricioso. Mientras hablaba, la mujer metió la mano en su abrigo y sacó un bisturí. Rei no tenía ni idea de dónde lo había sacado. La enfermera lo sostenía con la soltura de alguien demasiado experta en el uso de semejante instrumento. En el peor de los casos, siempre podemos intentar amputar la extremidad antes de que la infección se propague. Pero podría causar un dolor insoportable a esas pobres almas, añadió, con un tono que denotaba una extraña mezcla de empatía genuina y curiosidad distante. Un escalofrío recorrió la espalda de Rei al ver la imagen perturbadora. Casi podía visualizar la escena. Muñones ensangrentados, gritos silenciosos, Shizuka observándolo todo con interés científico. No creo que sea posible salvarlos, Sensei, dijo en voz baja. Debemos prepararnos para cualquier eventualidad, respondió la rubia. ¿Y si Seth regresa con un corte o incluso solo un moretón? No sabemos si el virus se transmite por el aire. Espera, ¿qué? ¿Seth? ¿Dónde? Kyoko parpadeó de repente y miró a su alrededor, como si despertara de un trance. Escuchar el nombre de Q debió haberla traído de vuelta a la realidad. Vio a Rei y rápidamente se arregló el uniforme y se aclaró la garganta. Oh, solo estaba vigilando la puerta. No me hagan caso, Rei no dijo nada, simplemente asintió ahora que lo pensaba, Kyoko era la tutora de Q. Era lógico que se preocupara por él. Y Go y Takashi tenían razón. Estar todo el día sin hacer nada, mirando por la puerta, no ayudaría a nadie. El incidente en la cafetería ya le había provocado dolor de cabeza. Recordó la promesa que le había hecho a Q y sabía que era su responsabilidad cumplirla. Tras despedirse, dejó atrás la enfermería y se dirigió al gimnasio. Allí se encontraban algunos alumnos del equipo de atletismo, descargando cajas llenas de agua, comida enlatada y otros víveres, que llevaban al almacén mientras el profesor de educación física, Tejima, guardaba las llaves. En el podio se encontraba alguien a quien Rei no esperaba ver presidiendo la sesión. Estamos en tiempos de crisis, decía Shido, con los brazos extendidos como si ofreciera la salvación divina. Es muy fácil sucumbir al miedo, la histeria y la desesperación, sobre todo cuando nos preocupamos por nuestras familias, por nuestros seres queridos que están fuera de estos muros. Pero no teman, queridos estudiantes. Tenemos todo bajo control. Solo miren a su alrededor. Afuera reina el caos, la anarquía total, donde incluso la policía ha fracasado en proteger a sus ciudadanos y a sí misma. Y sin embargo, aquí estamos, vivos, firmes, aferrándonos a la esperanza. Su voz era suave y cálida, cuidadosamente modulada. Un sermón disfrazado de palabras de aliento. La voz de un maestro, rebosante de sinceridad, que a sus oídos sonaba asquerosamente falsa. Es mi deber como su profesor cuidar de cada uno de ustedes y asegurarme de que algún día regresen a sus hogares sanos y salvos. Yo también tengo familia allá afuera, personas a las que quiero mucho. Pero ahora mismo, cada uno de ustedes me importa igual. En momentos como estos, no somos alumnos y profesores, somos una familia. No somos nada de eso. La voz de Rei resonó con fuerza en la habitación, rompiendo de inmediato la atmósfera que Shido había creado con su discurso. Antes de que él pudiera reaccionar, ya estaba a mitad de camino de las escaleras, con los ojos llenos de asco, sin intención de reprimir sus pensamientos.
¿Qué tonterías estás diciendo ahora?, exigió. Para empezar, no has hecho absolutamente nada. El que mantiene a raya a los no muertos, el que nos dijo que almacenáramos provisiones, que nos quedáramos callados para no atraerlos, el que está ahí fuera ahora mismo arriesgando su vida para salvar a un amigo. Es Seth, no tú. Shido no se inmutó, pero aún no había terminado. Ni mucho menos. Has estado muy a gusto todo este tiempo, y ahora intentas robarte el mérito de todo lo que él ha hecho. Incluso ignoraste su regla de trabajar en parejas para cada tarea y mandaste al equipo de atletismo a asaltar la cafetería por su cuenta. ¿Estás loco? Todo ese ruido, todo ese movimiento. ¿Acaso quieres que nos maten? No esperó respuesta. Su voz se elevó con cada palabra, impulsada por días de rabia contenida. Parte de ella era ira residual de su aversión general hacia ese hombre. Otra parte era nueva, recién desacada por la patética escena que acababa de presenciar. Actúas como si estuvieras al mando, pero no eres más que un parásito. Dejas que otros asuman los riesgos y luego te apropias de los elogios. El gimnasio estaba en silencio. Decenas de ojos estaban fijos en el escenario, los estudiantes contenían la respiración, los miembros del equipo de atletismo se quedaron paralizados, sin saber si debían seguir moviéndose o quedarse quietos. Rei lo miró fijamente, desafiándolo a responder. Pero, para su frustración, el hombre mantuvo la misma sonrisa burlona, inclinando ligeramente la cabeza como si sus palabras lo hubieran herido. Alumna Miyamoto, entiendo que pueda tener algunas quejas contra mí, tal vez debido a sus dificultades académicas del año pasado. Asumo toda la responsabilidad. Después de todo, es deber de un profesor guiar a cada uno de sus alumnos hacia el éxito. Su voz era suave para los demás, pero para ella era untuosa y le ponía los pelos de punta, como la de un vendedor de serpientes que había pulido cada frase para lograr un efecto impactante. Ahora, más que nunca, necesitamos actuar como un solo cuerpo. El equipo de atletismo ya se ha ofrecido voluntario para ayudar a distribuir los suministros sin sobrecargar a esas dos pobres chicas de antes. No entiendo por qué Seth les impondría semejante carga. El equipo de atletismo es perfectamente capaz de moverse en silencio. No deberías subestimarlos ni tratarlos como si fueran niños frágiles. Miyamoto, no dejes que tus prejuicios personales nublen tu juicio. Nuestra supervivencia depende de que haya gente sensata. Cállate de una vez con tus mentiras. La voz de Rei resonó por todo el gimnasio. No se iba a creer ni una sola palabra. Cada palabra que salía de su boca apestaba a manipulación. Si de verdad te importaran los estudiantes, baja de tu pequeño escenario y ve a ayudar a cargar las malditas cajas de la cafetería como todo el mundo. Eres un hombre adulto. ¿Acaso eres demasiado delicado para levantar algo por una vez en tu vida? Oye, Rei, estás siendo un poco grosera con Shido-sensei. Gritó alguien entre la multitud. Un chico, uno de los más jóvenes, dio un paso al frente a la defensiva, mirándola con furia. Mientras tanto, Shido dejó de sonreír y adoptó una expresión de dignidad herida, con la mirada fija en el suelo como si las palabras le hubieran herido profundamente. Él solo se preocupa por todos nosotros. ¿Por qué te peleas con él ahora? No seas una idiota solo porque te hizo repetir un año. Fue tu culpa. Sí, y es un adulto. Sabe cómo manejar esto mejor que un tipo cualquiera como Seth. ¿Quién es ese? ¿Algún extranjero que se escapó por capricho? Probablemente se inventó una historia triste sobre salvar a un amigo para no tener que lidiar con las dificultades de aquí. Jamás haría eso. Replicó Rei con brusquedad. Su voz temblaba, no por duda, sino por la incredulidad ante la facilidad con la que habían creído las palabras venenosas de Shido. No saben lo que dicen. Él está arriesgando su vida ahí fuera mientras ustedes se dejan engañar como borregos. Cállate. Ladró otra chica, dando un paso al frente. Rei la reconoció. Mikuyuki. La única que intenta manipular a la gente eres tú. Actúas como si fueras superior a todos, como si fueras una líder, pero todo se trata de control, ¿no? Por eso has estado dando órdenes desde el primer día. Y no creas que no sabemos lo que hiciste con esos 3 chicos, intervino otra voz desde algún lugar de la multitud. Que te hayas lanzado sobre ellos no te da derecho a comportarte como si estuvieras al mando, perra. Las burlas se acumulaban, una tras otra, las acusaciones se fundían en una tormenta ensordecedora.
Algunos lanzaban insultos, otros difundían mentiras, y otros simplemente reían y se burlaban. Sus voces se superponían hasta que nada tenía sentido, y lo único que Rei sentía era la sangre hirviendo latiéndole en los oídos. Sobre todo cuando algunos insistían en que Ku ya había muerto. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Se le erizó la piel. Las luces del techo le parecían demasiado brillantes, su respiración superficial. Una oleada de náuseas le atravesó la garganta y un mareo la invadió, haciendo que la habitación se inclinara de forma antinatural. Sentía la lengua demasiado pesada para pronunciar las palabras que quería gritar. Todos los rostros de la multitud se fundieron en una masa de odio. Ella odiaba esto. Ella los odiaba. Ella odiaba a Shido. Entonces, recordó la voz de Ku. Tranquila, firme. Aquel instante, antes de marcharse, le había hablado con confianza. Había sido tan injusto lo fácil que le había resultado. Confiar en ella, creer en ella, más de lo que ella creía en sí misma. Rei. ¿Qué estás haciendo? Gritó Tejima, pero su voz llegó demasiado tarde para horror de todos, e incluso para sorpresa de Shido, se dirigió furiosa hacia el estante de armas que Ku había dejado. Sin dudarlo, agarró una de las lanzas de madera y dio media vuelta, regresando al escenario. Ella no dudó. Con mirada fría, apuntó el arma directamente al rostro de Shido, manteniendo las manos firmes a pesar del caos que rugía en su pecho. La aparente calma en sus ojos se desvaneció. El pánico asomaba bajo la superficie, apretó la mandíbula y una gota de sudor delató la serenidad que fingía mantener. Todo esto es culpa tuya, dijo entre dientes. Debería haber sabido que intentar hablar contigo era inútil. No eres más que una serpiente de lengua de plata. Y si las palabras no funcionan, avanzó lentamente, acercando la lanza. Entonces me aseguraré de que escuches. Aunque tenga que obligarte a hacerlo. Si alguien aquí tiene algún problema con eso, que me lo diga a la cara ahora mismo. Vamos. Te reto. Al final, simplemente imaginó cómo Ku habría manejado la situación si hubiera estado allí. Quizás habría triunfado con solo unas pocas palabras, pues a sus ojos poseía ese encanto natural que a ella le faltaba. Pero tampoco era ajeno a ser cruelmente directo con sus intenciones, y si eso significaba incitarla a ir en contra de todos con tal de mantener vivos a esos idiotas desagradecidos, que así fuera. Hacía mucho tiempo que había dejado de importarle lo que pensaran de ella. Al ver la convicción reflejada en sus ojos, pensó que la chica, al menos, había empezado a darse cuenta de que hablaba completamente en serio. Entonces Shido intentó calmarla rápidamente. RRI, debes estar muy estresada ahora mismo. Es evidente. Pero la violencia nunca es la solución. Solo crearás división entre tú y los estudiantes. Piensa bien, ¿acaso tu amiga querría chocar? Sus palabras se detuvieron en seco cuando todos los presentes se sobresaltaron por el fuerte estruendo del exterior, seguido del rugido atronador de un motor. La creciente tensión se transformó en un pánico paralizante al cambiar sus expresiones al unísono. Un pensamiento aterrador los invadió a todos. ¿Habían roto la puerta? ¡No!, exclamó Rei, corriendo hacia la puerta y abriéndola de golpe, dejando al descubierto el caos que reinaba más allá. Pero no era la puerta la que se había caído. Más bien, todo el grupo en la entrada se quedó paralizado, mirando fijamente la visión imposible que colgaba en el cielo. Con la boca abierta y los ojos desorbitados por la incredulidad ante el montón de metal volador que surcaba el aire a toda velocidad, un coche oxidado, si es que aún se le podía llamar así. Parecía que había perdido una batalla en un desguace. 3 de los neumáticos estaban completamente destrozados. La parte inferior de la carrocería estaba tan maltrecha que se podía ver claramente el interior desde abajo. Con un estruendo ensordecedor, el vehículo destrozado se estrelló contra el campo, el metal chirriando y las chispas estallando como fuegos artificiales mientras derrapaba salvajemente por la pista. Describió un largo y hermoso arco curvo. Pedazos salieron volando en todas direcciones, el techo se desprendió y salió disparado hacia los árboles, el capó y el motor cayeron uno a uno, rodando por el suelo, y finalmente, 2 de los neumáticos se soltaron, rebotando como si intentaran escapar a toda costa. Finalmente, lo que quedaba se detuvo estrepitosamente justo delante de ellos.
Solo quedaba el débil esqueleto de la parte inferior del vehículo, apenas sostenido por trozos retorcidos de metal y un par de armazones de asientos expuestos. La parte delantera había desaparecido por completo. Allí, un hombre de pelo azul permanecía sentado, sonriendo como un loco, con ambas manos aferradas a un volante que hacía tiempo se había desprendido de cualquier parte funcional. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras reía a carcajadas, claramente imperturbable ante el espectáculo mecánico que acababa de protagonizar. No se podía decir lo mismo de sus pasajeros. Un hombre con aspecto de gángster se aferraba a una niña de primaria cuyo rostro se había vuelto pálido como el de un fantasma, igual que el suyo. Ambos estaban inertes, con los ojos en blanco, inconscientes por el terror. Detrás de ellos, Saeko permanecía sentada con los brazos cruzados, impasible como una estatua, aunque dos ancianos pasajeros seguían aferrándose a sus brazos como si les fuera la vida en ello. Jajaja, fue divertido. Debería conducir más a menudo la próxima vez. Esas palabras por sí solas bastaron para espantar a los dos pasajeros que iban delante. ¡No! Gritaron al unísono, alejándose a toda prisa de los restos del naufragio y de Q como si fuera una maldición andante o uno de esos muertos vivientes. Nunca más. Añadieron, con el rostro pálido, retrocediendo tambaleándose hasta donde sus piernas les permitían. Sus reacciones solo hicieron que corriera aún más fuerte, y su voz resonó por todo el atónito patio. Mientras los estudiantes e incluso los profesores permanecían paralizados, intentando asimilar lo que acababan de ver, Rei corrió hacia él. Sin dudarlo un segundo, saltó a sus brazos, rodeándole el cuello con fuerza. Y antes de que nadie pudiera siquiera pestañear, presionó sus labios contra los de él, indiferente, sin pensarlo, ignorando por completo las decenas de ojos atónitos que ahora los observaban. Q reaccionó en un instante, alzando las cejas con sorpresa. Luego se encogió de hombros y le devolvió el beso, la rodeó con los brazos por la cintura y la atrajo hacia sí, dejándose llevar por el momento. Durante varios segundos, el tiempo se ralentizó, el latido de su corazón resonando en sus oídos ahogó todo sonido, hasta que un carraspeo seco a sus espaldas la devolvió bruscamente a la realidad. Saeko permanecía allí de pie, con los brazos aún cruzados, arqueando una ceja. Rei retrocedió de inmediato, con el rostro enrojecido, y la respiración se le cortó. Q, en cambio, simplemente se pasó el pulgar por los labios y le dedicó una sonrisa gladeada. Gracias por la cálida bienvenida, dijo con naturalidad, y su corazón latió aún más fuerte. Disculpen la tardanza, añadió, dirigiendo ahora su mirada a la escena que los rodeaba. A partir de ahora, yo me encargo. Los próximos 5 capítulos de Snafu y mis otros fanfics de Fate Coiling Sword con 3 capítulos, A Fake Familiar Reborn con 3 capítulos, Steel Jetfaker pronto con 3 capítulos, Ound con 3 y Tolova Sword con 4 capítulos, ya están disponibles en mi Patreon. Con 4 capítulos más de Broly en /Ninteuriter. Además, publico ilustraciones por encargo para cada historia. Ya publiqué algunas de Archer's Promise, Broly y Snafu. Fin del capítulo 13.